Ahora vamos con la carne. Vamos a utilizar una zanahoria, apio España o celery, cebollín, medio pimiento rojo, una cebolla blanca, 2 dientes de ajo, medio kilo de carne de ternera. Ya le dije que no le pongo tomate, es lasaña blanca. Así que vamos a comenzar. Y los vegetales todos bien limpios. El pimiento. Bueno, hacemos las tiritas porque lo vamos a cortar en cuadritos, cubitos o brunoise. El nombre técnico. Ahora la cebolla. Igual, mismo procedimiento. Muy bien, cortado esto ya, ahora el ajo. Continuando con la zanahoria ahora, el cebollín. Y por supuesto, el apio. Bueno, tenemos picado todo esto. Ahora nos vamos a la cocina para que vean el proceso de elaboración paso a paso. ¡Venimos! Nos vamos ahora a la preparación ya. Colocamos nuestra olla con aceite de oliva virgen extra. Vamos a sofreír ahora la carne nada más, sola. La tengo en un fuego medio alto y le vamos a ir dando así para partirla y revolviendo. La idea es que se haga tostadita, doradita, sin freírse, que quede muy seca. Tiempo, 3-4 minutos para que se haga bien churrascadita. Volvemos. Bueno, ya lleva un par de minutos, un poquito más. Fíjense como ya la he hecho bastante. Todavía hay agua, ahí se ve el líquido. Quiero que se vaya esta agua, pero en este instante le voy a colocar un vaso de vino tinto. También pueden usar vino blanco o coñac, los que les guste. Le echamos el vino para que coja sabor y para que ahora en este punto evapore el alcohol y se reduzca también el vino, quede más seco. Bueno, voy a dejarle aquí a fuego fuerte 3-4 minutos más. Y volvemos con nuestra lasaña blanca. Van a flipar, como dicen en España. La carne ya está en el punto que yo quería, ya la pueden ver, bien hecha. Ha perdido el líquido, ha reducido el vino que le habíamos puesto y el agua que había soltado la carne. Y la vamos a poner aparte, porque ahora vamos con los vegetales. Para los vegetales, su chorrito de aceite de oliva virgen extra. Aproximadamente un par de cucharaditas. Y vamos a colocar la cebolla y el pimentón. En principio le pongo a máximo de temperatura y luego la voy a bajar inmediatamente a un fuego medio para que vaya pochando, o si veo que sigue estando un poquito fuerte, pues le pongo a un fuego medio bajo. Bien, ha cogido fuerza el aceite, vamos a pochar la cebolla y el pimiento por un par de minutos. Ok, en esta parte ahora vamos a echar el ajito. ¿Por qué he hecho al revés de lo que uno siempre está acostumbrado? Sofreír el ajo, luego la cebolla y el pimentón o el pimiento. Porque quería que primero echase toda el agua, la cebolla y el pimiento. Y luego el ajito, para que el ajito vaya dando sabor, pero no se nos tueste o se nos pase. Pochando con estos vegetales. Dejamos un minutito el ajo y mientras tanto ahora voy a agregar orégano. Una cucharada más o menos de orégano. Una hojita de, esta es pequeña así que le voy a agregar 2 hojitas de laurel. Una cucharada de pimentón dulce español. En este punto ya el pimentón mezclado con los vegetales no se quema, porque el pimentón cuando se quema coge un sabor amargo. Así que háganme caso a todos estos truquitos que les voy dando. Ahora sí le voy a echar en este punto un poco de sal y pimienta negra recién molida. Y ahora viene el cebollín.
y el apio. Apio España o celery. Y la zanahoria. Otro vaso de vino al sofrito. Y lo vamos a dejar reducir. Y un poquito más de nuez moscada. Y lo voy a tapar para que con el vapor de los vegetales que acabo de echar, el agua y el vino, se vaya ablandando la zanahoria y los otros vegetales. A un fueguito mediano por unos 5 minutos. Así también dejamos que el alcohol del vino que acabo de poner se evapore. Y continuamos con los siguientes pasos de nuestra carne. Pasado estos 3 minutos, ahora voy a agregar un vaso de caldo de carne. Si tienen, si no tienen el caldo de carne, pues una solución rápida, aunque no es la ideal, pueden echar un vaso de agua caliente y media pastilla o cubito de carne. Y dejamos que siga cocinando hasta que se ablande la zanahoria. En 5 minutos regresamos para entonces agregar la carne. Bien, ahora que ya hemos dejado pasar este tiempo y se ha ablandado la zanahoria bastante, ha reducido el alcohol del vaso de vino que hemos puesto antes y el caldito ya ha estado mezclándose con los vegetales, vamos a agregar la carne, toda. La vamos a dejar a ese fuego medio para que se vaya concentrando, tapado todos los sabores, se vaya cocinando ya todo junto y regresamos. El tiempo que lo vamos a dejar aquí ahora, pues unos 25 minutos, media hora. Volvemos con la carne para nuestra lasaña blanca. ¡Yuhu! Ya ha pasado ya media hora y entonces otro truquito mío, personal o de mi familia, que es agregar un poco de esta crema de leche o nata para cocinar. No es mucho, no hace falta echar tanto. Medio vasito pequeño. ¿Por qué se lo agrego? Porque le pone más cremoso, le va a dar un toque muy especial y añade sabor también. Y entonces ahora lo vamos a dejar unos 10 minutitos más. Así ya se hacen los 40 minutos que tiene que estar esto cociendo a fuego lento para que coja, a ver. ¡Oh, cómo huele! ¡Qué delicia! Para que agarre ese sabor exquisito. Es que si hacen estos pasos van a ver qué relleno para lasaña o pasticho fabuloso. Todo esto es porque como no lleva el tomate, como si fuese una salsa boloñesa, pues entonces, para que quede con sustancia, con cremosidad, son estos truquitos. Así que en 10 minutos estamos aquí para ya retirar la carne y nos vamos con la lasaña, con la pasta. Ya la carne está lista, la tengo ahí reposando, la verán luego. Y ahora vamos con las láminas para la lasaña. He agarrado 12 láminas y las vamos a poner en una olla con bastante agua, porque la pasta se pega cuando no se pone suficiente agua. Entonces la he llenado bien, además amplia, bien caliente. Voy a poner no todas para evitar que se peguen. Voy a poner la mitad ahora. No hace falta ponerle aceite, lo que vamos a poner es sal al agua y moverlas para evitar, porque aunque tenga bastante agua, pues siempre hay una tendencia de pegarse entre ellas. Si pongo muchas, claro, se acumulan y entonces es más fácil que se pegue. Muy bien, pues dejaremos que se vayan ablandando. Pongo las otras y cuando las tenga listas extendidas en la tabla, empezamos a armar la lasaña. Y ya tengo todo preparado para armar la lasaña. Pongo una capa. Yo monto una encima de otra, no el borde con borde, porque si no se puede salir el relleno. Entonces es mejor montarlas así.
La bechamel al enfriarse se pone muy espesa. Si quieren la pueden calentar para que se ponga más suave, más líquida, ¿no? Y poderla pues colocar bien. La voy a mezclar bien así. Pues coloco primero bechamel. Hago un buen pisito para que al derretirse se ponga jugosa. Hacemos una buena cama de bechamel. Otro truquito que en mi casa siempre se ha hecho así. Colocar un poco de bechamel a la carne, porque le va a dar cremosidad y luego que también le va a dar ese sabor divino que tiene la bechamel. Vamos a ir poniendo el relleno para que nos quede. A mí me encanta una lasaña con bastante relleno, bastante carne. Sí. Primera capa. Vamos con la segunda. Volvemos a cubrir. Nuevamente bechamel. En casa, en vez de estar echando queso rallado entre medio o mixto de quesos, nosotros lo que hacemos, y más aquí en Holanda que tengo este queso Gouda holandés, colocamos unas láminas de queso, que esto es muy agradable cuando se parte la lasaña y la estás comiendo y sale ese hilo de queso derretido, y le pongo jamón cocido, jamón york, como le quieran llamar. Y también muchas veces hago esto, pongo jamón de pavo. Qué tonto, bueno. Nuevamente carne. ¡Ay! Se me está haciendo la boca agua. Nada más de sentir el olor y ver esto. Estoy pensando ya cuando esté gratinada, horneada. Vamos a agregarle bechamel otra vez. La última capita. Y ahora a bañarla bien de bechamel. Y esa es la ventaja de hacérselo uno en casa, que lo puedes hacer como a ti te guste y con lo que tú quieras. En este instante no le voy a poner el queso parmesano rallado. ¿Por qué? Porque la voy a cubrir con papel de aluminio. Los primeros 20 minutos la voy a envolver con el papel de aluminio para que no se me queme. Pongo el horno a precalentar. Tenía que haberlo hecho antes, me distraje. Y cuando esté gratinado, vemos esta maravilla de lasaña blanca y a comer. Venimos enseguida. Ya después de 20 minutos he sacado la bandeja de la lasaña del horno y le vamos a quitar el papel de aluminio. Agregamos el queso parmesano abundante como nos gusta aquí en casa y yo creo que a la mayoría de la gente. Ahora se sube a 200 grados centígrados y sin el papel, descubierto para que gratine unos 10 minutos más. Cuando lo tenga listo, volvemos. Bueno, la media hora ya completada, los últimos 10 minutos, así que lo voy a sacar del horno. Ya tiene que estar gratinado, el quesito dorado. En efecto, aquí está, fabuloso y huele que alimenta. Ahí lo ven en cámara. ¡Ay, qué delicia! Ah, una cosa, para los que quieran saber cómo se hace la bechamel, voy a dejar aquí arriba de este lado, a ver, no, mejor de este, que está más amplio, la etiqueta del vídeo de la salsa bechamel, cómo se elabora. Esta es la famosa lasaña blanca de mi familia. Para los que no sean tolerantes al tomate o por la acidez o porque simplemente no les gusta, pues esta es una alternativa de lasaña sin tomate. Voy a cortar un trozo, a ver si no se me deshace porque está muy caliente, y lo presentamos en un plato. ¡Listo! Servida la lasaña. Como pueden ver, quiero que la vean aquí en cámara, qué bonita. Y huele, está deliciosa. La inclino así un poquito, no se me escurre. Y ahora está muy caliente, pero así todo, quiero probarla, pero aquí la ven. Es que quería que la vieran. Esta hermosura de lasaña. Háganla.
para que lo disfruten. Denle like a la campanita, suscríbanse, porque así les avisa cuando llega un vídeo nuevo mío y me ayudan también para seguir difundiendo mis recetas a más gente, cada vez a más, porque sé que les va a gustar, sobre todo esta, es una maravilla. Un beso muy grande desde Cocinando con Claudio y hasta la próxima. Gracias.